Hola, en esta ocasión entraremos en el mundo de las técnicas de Peirce y los grupos de encuentro gestal. La psicoterapia gestálica por Fritz Perls es un modelo que viene del psicoanálisis. Él enfatizaba la eficacia del encuadre de tipo grupal, ya que según su teoría, el paciente tiene resistencias y puede confrontarlas como cosas del terapeuta cuando se encuentra en terapia individual, y que esto difícilmente ocurriría en una terapia en grupo. Según Peirce, la persona angustiada no ve lo obvio, no ve que la mayor parte del sufrimiento es pura imaginación, así que frente a la convicción colectiva del grupo, el paciente no podrá usar su habitual conducta fóbica. Él menciona que de alguna manera la confianza en el grupo parece ser mayor que la confianza en el terapeuta, a pesar de toda la así llamada confianza transferencial. Su método de intervención de Peirce habitualmente era así, con trabajos individuales y experimentos grupales, en una especie de sesión individual. Ante el grupo, utilizaba a este como una comparsa muy especial. Según su método de intervención de Peirce, en las sesiones de grupo, el grupo dificulta lo neurótico e invita al vacío al paciente, ya que éste toma el papel de fondo y el paciente o terapeuta como figura o primer plano. El grupo como fondo o comparsa tiene muchas resonancias en forma de coro. Este coro que a veces pone la palabra de la sociedad o contagia de la emoción y encadena la siguiente sesión en el centro. Y también a veces se utiliza como recurso de espejos proyectivos. Peirce decía que la observación del diálogo dramático terapéutico tiene mayor repercusión que la interacción personal. Los grupos de encuentro gestal son como una forma de autoterapia o terapia autogestionada. Dentro del grupo tienen un valor curativo de la integración relacional, en un clima de transparencia y confianza, y donde el terapeuta es más un supervisor de las tareas del subgrupo, ya que son los propios miembros quienes se acompañan aportando su presencia y su escucha más neutra. El terapeuta aporta material para trabajar, adoptando aquí un rol más activo y a priorístico, ya que cuando el terapeuta propone un determinado juego, ejercicio o experimentación improvisada en el momento, él parte de una hipótesis acerca de lo que está pasando y precisamente propone ese trabajo colectivo para explorar, para ampliar la conciencia, para que el grupo se percate más y mejor de lo que ocurre. En rigor, esto no es tanto una interpretación, sino una organización selectiva de lo fenomenológico, que el terapeuta observa y devuelve estructurado al grupo para que juegue y lo vivencie. Ahora te mencionaré algunas técnicas que se pueden aplicar en los grupos de encuentro gestal. Descortezando la cebolla. Esta se basa en centrar la atención en un hecho determinado, tratando de profundizar como en capas o cortezas con preguntas, señalando al paciente cuando sus respuestas no son auténticas. Silla caliente. Es cuando se sienta al paciente frente a los demás en una silla y se le invita a expresar o revelar sus conflictos más íntimos. Es una terapia individual en un ambiente de grupo. Pero ojo, esta técnica solo se aplica con pacientes listos para trabajar en el problema, introduciendo presión social para continuar con los compromisos que llevarán al cambio. Silla vacía. Esta nos ayuda para aclarar sentimientos, actitudes y creencias. Expresando sentimientos en conflicto, se puede cambiar de silla para responder a la persona imaginada y también puede emplearse para aclarar la relación con otras personas. Ahora hablemos de la técnica del psicodrama.
Es un espacio transicional donde el terapeuta juega tanto como con las patologías como con las partes sanas de la personalidad del paciente, a nivel preventivo y terapéutico. Es una integración de los aspectos físicos, emocionales y racionales, a partir del desarrollo de la capacidad creadora del mismo terapeuta, algo así como una reestructuración en el campo individuo-ambiente, desde donde se une la creatividad de la estructura de la interacción con la realidad. Es el cómo de una determinada actitud, más que el porqué de las causas latentes, proporcionándole al individuo formas alternativas de procesar la información para que su conducta sea menos fija, rígida y estereotipada. Estas son las etapas del psicodrama gestálico. Primero tenemos el caldeamiento. En esta se prepara a los miembros del grupo para la acción y la interacción con los demás participantes. Dramatización. Es la puesta en escena del material didáctico que proporcionará el terapeuta, transformando el relato en material vivencial, en el aquí y ahora de la situación grupal. Multiplicación dramática. En esta parte se libera parte de la información del paciente que antes permanecía encubierta y excluida. Escena complementaria. Es cuando el paciente está en relación dinámica con el fondo. Es ahí donde se da la intervención del protagonista con contenidos emocionales, respetando siempre el tema y papel que cada uno de los integrantes del grupo ha tomado. Elaboración verbal. Por medio de las palabras, en esta etapa se posibilita el revivir las emociones que las marcan, abriéndoles un significado propio. Ahora te compartiré algunos ejercicios colectivos clásicos en la Gestalt que puedes aplicar y que su probada eficacia los hace especialmente útiles dependiendo del momento. Ahora te los contaré. Rondas grupales. Es donde cada cual expresa su percepción de los otros, haciendo hincapié en lo negativo. Este tipo de juego pone de relieve una de las mayores ventajas del grupo, la multiplicación de espejos proyectivos. Es decir, la situación grupal favorece que cada persona deposite en los demás miembros del grupo aspectos propios rechazados, y precisamente porque explicita estas proyecciones, puede volver a apropiárselas y recuperar lo suyo enanejado en los otros. Juegos de acercamiento-distanciamiento. Es donde cada cual puede experimentar sus temores y deseos de contacto con los otros. Fantasías dirigidas. Es donde el terapeuta puede proponer imágenes significativas que amplifiquen la conciencia emocional del momento grupal. A veces son de corte regresivo, fantasías de vuelta a la infancia para rememorar y vivenciar asuntos emocionales inconclusos. Pueden ser proyecciones en el futuro, para tantear los aspectos motivacionales, las metas de autorrealización y denunciar las paralizaciones que hacen que en el presente el grupo no se haga responsable de sus legítimas necesidades. Otras veces ayuda a jugar a favor de las resistencias, para desarticular de forma simbólica lo defensivo, alentar la evitación, refugiándose en fantasías gratificantes y luego volver con más fuerza y seguridad a enfocar lo conflictivo, donde antes se atascó el grupo. Para lograr los objetivos se utilizan dos tipos de lineamientos y en estos estamos hablando de las reglas y los juegos. Ahora te hablaré de las reglas. Las reglas son para unificar el pensamiento y el sentimiento, para esclarecer las motivaciones, eliminar las resistencias y promover el desarrollo personal de los miembros del grupo. Las reglas de los grupos de encuentro gestal. 1. Asumir la responsabilidad de lo que se hace y se dice.
2. Dar prioridad a lo que se experimenta aquí y ahora. Manifestar las emociones, sentimientos y pensamientos en el momento que ocurran. 3. Plantear las preguntas en forma de afirmación, a menos que interese un dato en concreto. 4. Hablar a los demás miembros del grupo de manera directa. 5. No interpretar el significado real de lo que dice el otro. 6. Prestar atención a la propia experiencia física, así como a los cambios de postura de los demás. Y después compartir la experiencia que tuvieron. 7. Considerar que todo lo expresado durante el proceso grupal es estrictamente confidencial. 8. Aceptar el experimento en turno y correr riesgos al participar en la discusión. 9. Aprender a posponer y excluir aquellos sentimientos o expresiones que interrumpan en forma evidente algún acontecimiento importante en marcha dentro del grupo. Y 10. Respetar el espacio psíquico de los demás. Y finalmente veremos los juegos, donde el terapeuta los pone en práctica de acuerdo a las necesidades de los miembros, a las características del grupo y a los fines que se van a perseguir. Diálogo. Escenificar conversación de cualquier cosa y se utiliza cuando hay una fragmentación o imitación en los relatos del paciente o en cualquier tipo de decisión. Hacer la ronda. En este juego viene de un tema que surge de manera individual, pero que implica a otras personas al mismo tiempo. De esa forma, se hace la ronda para que el individuo comunique de forma individual a cada integrante del grupo sus fantasías o imaginaciones, o bien de manera inversa. Asuntos inconclusos. Aquí se le pide al miembro del grupo que tiene algo inconcluso que lo manifieste y lo haga de manera directa. Otro juego es Yo asumo la responsabilidad. Este es para aquellos integrantes que disocian y actúan con voz pasiva, y se les pide que después de cada oración añadan "y yo me hago responsable". Proyección. Se utiliza cuando una persona imagina que otra persona tiene un determinado prejuicio o sentimiento hacia ella. Se le pide que compruebe si eso no es una proyección. Invertir roles. Cuando la conducta de una persona indica evitación de un impulso, se le pide que ejecute el rol opuesto al que ha realizado hasta ese momento. Contacto-separación. Es pedir al grupo que se ausente, cerrando sus ojos, pero que esté consciente de cuándo y cómo se escapa, de cuándo y cómo mantiene el contacto hasta que vuelva al aquí y ahora, para compartir la experiencia. Ensayo. En este juego se le pide que imagine lo que ocurre, si revelar al grupo lo que siente. Consiste en ensayar de manera interna un rol social, con la intención de que revele su temor. Exageración. Es que repita y exagere un movimiento determinado. Con esto se incrementará la percepción del terapeuta del medio en el que el paciente utiliza para bloquear la toma de conciencia. Puedo ofrecerte una frase. Esta es cuando hay mensajes equívocos y poco claros. El terapeuta construye una oración con el mismo mensaje para que el paciente lo repita en voz alta si desea, con el fin de que se percate de cómo le suena. ¿Puede usted quedarse con sus emociones? En este juego se pide al paciente que se quede con su emoción, que mantenga el continuo de darse cuenta. Hay que enfrentar ese dolor o placer psíquico. Es necesario para poder salir del callejón sin salida. Bueno, por hoy es todo. Agradezco tu tiempo y tu escucha, y espero que esta información te sea de utilidad. Ahora ya conoces algunas técnicas de PERS y cómo puedes ponerlas en práctica en un grupo de encuentro gestal. El por qué le daba más valor a la terapia en grupo, desde una perspectiva más gesticulada y no directiva, con una escucha atenta y neutra de lo que van a surgir. Experimentos nuevos y creativos adecuados al momento.
siendo el propio grupo quien dará lugar a proponer experimentos a desarrollar, experimentos que faciliten la expresión, donde se expliciten rivalidades, confrontamientos, proyecciones puestas en los otros, donde se enfrenten a la autoridad del terapeuta, donde se afirmen asertivamente, exagerar la rebeldía y la sumisión, donde se expresen las demandas de necesidad. No podemos afirmar con rigor que el grupo gestálico sea una terapia de grupo, sino más bien una terapia en grupo. Muchas gracias.